más que el otro. Y viene de esa simiente de arrogancia. Ahí se llama también en pantalla completa, ¿verdad? Déjenme saber, levanten manita de dónde me ven, de dónde me están escuchando y vayan comentando acá cosas que les van llamando la atención del tema, de ver realmente cómo identificar si tú eres una persona que juzga a los demás y si tienes problema con dejarle realmente el control a Dios y respetar los procesos de los demás. Aquí voy a volver a compartir pantalla. Sharing. Entonces, querer ser como Dios es una de las cosas que está implícita cuando tú juzgas al otro. Porque la Biblia dice, aquí tengo algunos otros textos, ¿verdad? A ver si me deja, sí. Tengo algunos otros textos que habla de eso. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, ¿verdad? Estoy segurísima que Dios podría juzgarnos en este momento, pero ni siquiera Dios nos juzga en este momento. En este momento, Dios es nuestro abogado, ¿verdad? No es nuestro juez. Y quiero que veamos Santiago 4:12. Dice, no hay más que un solo legislador y juez, ¿verdad? Dice Santiago 4:12. Aquel que puede salvar, aquel que puede destruir. Dice tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? Nosotros no somos Dios, ¿verdad? Y acá tengo esta parte, ¿verdad? De cómo la base de juzgar viene de esa naturaleza pecaminosa que se sembró con esa simiente de arrogancia, de querer ser más que Dios. Aquí viene la parte donde se brotaron esos egos, esos sentimientos destructivos en el alma del ser humano, como es el orgullo, la superioridad, el perfeccionismo, el exigir yo ser perfecto ya y exigirle a otros perfección, el fanatismo, el defender ideas cerradas y no aceptar ni respetar ideas diferentes de otras personas. Es decir, bueno, tú haces el pescado en una olla chiquita, pues yo la hago en un sartén grande, ¿verdad? Y yo no le corto la cola. Hay una parábola y una analogía de cómo aprender a vencer el fanatismo, a vencer los prejuicios, ¿verdad? Que son sentimientos muy destructivos que nos llevan a tener acciones como juzgar a los demás, el autoritarismo, la sobreprotección, el odio, la terquedad. Al momento que tú juzgas a las otras personas, te estás rebelando en contra de Dios, porque la Biblia nos habla, y vamos a ver más adelante, más textos bíblicos que hablan que Dios no está de acuerdo con que juzguemos a nuestro prójimo. Así como Jesús dijo, ¿verdad? Te fijas en la paja de tu hermano, pero no te fijas en la viga que tú traes metida en tu propio ojo. Entonces, todo este tema de sentimientos y egos destructivos vinieron a raíz de esta naturaleza pecaminosa abordada por la arrogancia, como el hombre tuvo el deseo de codició ser Dios, ¿verdad? Convertirse en Dios al ofrecimiento que le hizo, pues, la serpiente. Y pues a raíz de eso hemos visto este cuadro varias veces ya. El miedo, ¿verdad? Cómo estos miedos a perder, miedo a enfrentar, miedo a ser rechazado, miedo a morir, pues empiezan a brotar estas cosas de la terquedad, la superioridad, la agresión, los recelos,
el autoritarismo, la posesividad, la ira, la rebeldía, la agresión, ¿verdad? Empiezan a brotar de tu alma y esto empieza a dominar tu manera de pensar y no te deja estar basado en el amor de Dios. Cuando tú tienes miedo a perder, vas a ser una persona juzgona, porque vas a tener actos de superioridad, vas a tener actos de recelos, vas a tener actos de posesividad, de orgullo, de ira, de autoritarismo. Sí, y ahorita vamos a ver otro cuadro que nos va a ayudar a cómo contrarrestar pues este. Todas estas cosas las trabajamos en el programa Ser Extraordinario de Be More, de nuestro instituto educativo que estamos liderando mi esposo y yo. Es una escuela educativa, ¿verdad? Totalmente en línea y con acompañamiento personalizado, donde te mentoreamos para aprender a formar tu carácter conforme al diseño de Dios, ¿verdad? Cuando en esta parte reconocemos que sí tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hizo brotar muchas cosas erróneas de nuestra alma, destructivas en nuestra alma. Y en base en eso, en base a su palabra, trabajamos el aprender a ser libres y deshacernos de esto, que estas cosas no nos dominen. Entonces son cuadros que trabajamos dentro de nuestros programas. Y para que tú y yo nos demos cuenta de cómo juzgamos cristianos a otros cristianos, es algo que pasa muchísimo. Ustedes me van a decir sí o no, ¿verdad? Tú mismo te vas a contestar esto. ¿Alguna vez has dicho, no puedo creer que ella se diga una cristiana? No puedo creer, esa persona no parece una cristiana, esa persona no hace esto y esto, entonces no es cristiana. Los miembros de la mega iglesia son superficiales, son anticristos, son satánicos, son, bueno, ¿qué tantas cosas podemos decir? Juzgamos a otras iglesias, juzgamos a otros pastores, pastores juzgan a otros compañeros pastores, líderes juzgan a sus compañeros líderes, mejor dicho, su iglesia es pequeña y está muerta. Mira lo que está haciendo, ese no es un cristiano. Juzgamos muy a la ligera. Hemos hablado de que como cristianos a veces inconscientemente se nos enseñó que teníamos que estar encima del otro, como viendo, oh, eso no que estás haciendo no es de Dios. Y como que siempre tienes que tener el control, como que tienes que tener dominio sobre las personas. Y eso no es sano. Eso no viene de una espiritualidad basada en el amor de Dios, sino eso viene basado en el miedo, viene basado muchas veces en el ego, ¿verdad? En el ego, en vacíos que tenemos como seres humanos, de que esperamos perfección del otro, pero ni yo misma soy perfecta, ¿verdad? Y no comprendo el proceso del otro porque aún no he llegado a comprender mi propio proceso que yo estoy viviendo. Entonces, si has visto estas frases, si te las han dicho o si tú las has dicho también, estás siendo partícipe de una espiritualidad emocionalmente enferma y pues hay que detectarla con esta presentación, pero también con esta presentación y clase vamos a ver posibles soluciones para que tú comiences a vivir una espiritualidad emocionalmente sana en esta área específicamente. Aprender a no juzgar a tu hermano o hermana de la fe. Y asimismo a ninguna otra persona, ¿verdad? No puedo creer que ella se autodomina una cristiana. Esos miembros de esa iglesia son superficiales, son anticristos, esa iglesia es muy pequeña, no tiene fruto, mira lo que está haciendo, ese no es un cristiano. Y Romanos 14:13 también nos dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano.
Y ese es el versículo de Mateo 7:3 que dice lo que Jesús le dijo a sus discípulos y a la multitud que los seguía. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Verdad? Esta fue la parte que Jesús les dijo, enfócate en lo tuyo primero para que así tal vez puedas ayudar a tu hermano. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Lucas 6:37. Todas estas amplitudes que Jesús daba, todo este tema de la viga y cuídate primero a ti antes que andar cuidando a tu hermano, son cosas que ya hemos visto en clases anteriores. El de que aprendas a ponerte límites a ti mismo, a dominarte a ti mismo primero, no para dominar al otro, sino para poder ayudar a pastorearlos de una mejor manera, a liderar de una mejor manera. Si tú no te lideras a ti mismo primero correctamente, no vas a poder liderar a otros. Y la forma de liderar correctamente para mí es liderar con amor, basado en el amor, no en el miedo. Infunde miedo. Muchas veces el cristiano infunde miedo como para que le hagas caso, el cristiano que no es sano. Y Dios no quiere que infundamos miedo, Dios quiere que infundamos amor. O sea, toda su palabra está basada en el amor, no en el miedo. Y muchas veces el juzgar, pues acarrea esa imposición como de, la persona ya termina diciendo, no, pero es que voy a hacerlo para que fulano no me juzgue, para que fulana no diga cosas malas de mí. Entonces ahí se vuelve un círculo pues totalmente contaminado. ¿Sí? No hay más legislador y juez que aquel que puede salvar y destruir. ¿Quién es él? Dios mismo. En cambio, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al prójimo? Nosotros no somos quién para juzgar al prójimo. Y aquí vamos a ir entrando al tema de la solución, porque ya vimos la problemática. ¿Sí? ¿Cuál fue la problemática? Pues reconocer de dónde viene el juzgar. ¿De dónde viene? Viene de esa parte que inició en el Edén, cuando el hombre quiso ser como Dios, ¿verdad? Cuando quiso ser más de lo que Dios lo había hecho, ¿sí? Cuando el hombre deseó perder el rol que Dios le dio y querer usar el rol que Dios no le había dado. Y eso le hizo brotar pues un montón de sentimientos destructivos a los que yo llamo egos y llamamos egos en el programa que hacemos de sanar el tema del alma y el carácter del cristiano para aprender a no juzgar. Un ejemplo, es una de las cosas que aprendemos en nuestros programas, aprender a no juzgar y a las cosas que hemos visto en todas estas clases. ¿Cómo paro yo de juzgar? ¿Cómo hago para parar de juzgar a mi prójimo, a mi hermano? ¿Cómo has hecho tú para parar de juzgar? Cuéntanos acá en comentarios cuál ha sido una de tus estrategias. La semana antepasada veíamos la clase de las 6 etapas del cristiano, ¿verdad? Y hablábamos de la etapa 4, cuando vas a atravesar el muro, cuando Dios te quiere llevar a tu interior, que se llama, ¿verdad? El viaje interior, el atravesar tu propio techo, barreras que uno tiene dentro de su alma, que a veces no quieres atravesarlas porque tienes miedo a enfrentar eso que viviste, piensas que eso ya quedó atrás, pero realmente no lo has sanado. Dios te quiere llevar a ese viaje interior para revelarte su gracia verdadera y su amor verdadero. Muchas veces pensamos que vivimos la gracia de Dios una vez que ya nos bautizamos, una vez que ya vamos a la iglesia, que somos líderes y que servimos. Pero realmente la gracia de Dios es más que eso. La gracia de Dios es poder recibir un regalo que no merecíamos. La misericordia de Dios es
no recibir el castigo que merecíamos, ¿verdad? Entonces, una cosa es la misericordia, que es cuando vienes a Cristo, te bautizas, comienzas un caminar con Él, un servicio a Él, pero la gracia de Dios es diferente a la misericordia, ¿verdad? Ya estás viviendo la misericordia de Dios cada día que nos levantamos y tenemos solecito, tenemos oxígeno, tenemos alimento en nuestra casa, provisión, pero la gracia de Dios es recibir ese regalo inmerecido, que es todas esas virtudes que podemos tener en Dios, el fruto de su Espíritu Santo, el fruto de su amor. Y algo que yo les puedo decir en lo que he aprendido en mi experiencia y algo que habla también Peter Scazzero, es que si nosotros no atravesamos ese techo, mientras tú no atraveses ese techo y no vayas a tu viaje interior de la mano de Dios para sanar un montón de cosas de los que vimos en el cuadro que pasamos, del miedo, de los sentimientos destructivos, del autoritarismo, del recelo, de la rebeldía, de la terquedad, de la imponencia, de tener siempre, de querer tener siempre el control, la posesividad, todo eso, no vamos a poder realmente desarrollar las virtudes del amor y la gracia de Dios, del amor, la gracia, la misericordia de Dios. Por ejemplo, ¿qué virtudes podemos mencionar? La virtud de la sensatez, ¿verdad? Es una virtud del Espíritu Santo que habla de la prudencia, del buen juicio, del sentido común, del equilibrio, de aceptar realidades que no son las tuyas, aceptación de la realidad en los actos y decisiones de la vida cotidiana, cediendo y aceptando la realidad de otras personas y no siendo tú como un héroe diciendo yo te voy a hacer cambiar a ti, ¿verdad? Porque no somos Dios. Contactar, ¿verdad? Es uno de los verbos que vemos en, las, en los procesos de RCM, ¿no? En la red celular, contactar. Realmente contactar en la espiritualidad emocionalmente sana va más allá de llamadas telefónicas, a invitarlo a la iglesia, a la persona, va más allá. Contactar en la espiritualidad emocionalmente sana significa explorar nuevas formas de aprender a observar, ¿verdad? A veces vemos las cosas de una forma, solamente de una forma, no cambiamos las perspectivas, ¿verdad? Cuando vas a tomar una foto, si la vas a tomar a una planta, si se la vas a tomar al cielo, si se la vas a tomar a una persona, tienes que usar las cámaras profesionales tienen diferentes ángulos para que se los coloques, diferentes aplicaciones, que eso hace que le cambie la perspectiva, el enfoque. Y Dios quiere que aprendamos a contactar a las personas, a conectar con la gente de una manera de verlas con una perspectiva correcta, una perspectiva que no va a juzgar, una perspectiva que no va a condenar a la gente, porque nosotros no somos quién, ¿verdad? El aprender a experimentar, a establecer vínculos de conexión, a poder enlazarnos con la gente, con nuestro entorno, a crear un sistema eficaz y confiable para relacionarnos. Hoy en día es muy difícil que una persona confíe en otra. Y un cristiano que es espiritualmente sano tiene esta capacidad, tiene esta virtud de que la gente te dice, no sé por qué, pero siento confianza contigo. No te conozco, pero sentí contarte esto. Es porque tienes, hasta cierto punto, has logrado llevar una espiritualidad emocionalmente sana. Y si tú batallas para relacionarte, si tú batallas para que la gente confíe en ti, o si batallas para no defraudar la confianza de otros, necesitas ponerte cuidado,
no le pongas cuidado a la gente en este momento. Haz una pausa y comienza a ponerte cuidado a ti. Dios te quiere llevar a saltar ese techo, esas barreras que tienes en tu interior para con Dios y Dios llevarte a sanar dentro de ese viaje interior en tu vida para que realmente experimentes la gracia, el amor y la misericordia de Dios, porque ni tú mismo lo has experimentado de verdad. Por eso es que juzgas, por eso es que te cuesta amar a las personas que tal vez tú dices, no, es que lo que está haciendo está mal. Dios nos quiere dar esa vivencia reveladora de su amor para aprender a conectar con esas personas que si bien pueden estar haciendo cosas malas, pero si nosotros juzgamos, lo único que hacemos es que las personas se alejen más y pongan una barrera. Y sabemos que Jesús no vino a poner barreras, Jesús vino a poner puentes para conectarnos con Él. Y nosotros también debemos hacer lo mismo que Jesús hizo. Dominio propio es otra capacidad que Dios nos da a través del Espíritu Santo, a través del fruto de su amor, que es aprenderse a controlar, ¿verdad? Uno mismo de forma constante, porque cada rato se nos viene algo como de querer decir cosas hirientes a los seres humanos. Nos da la sabiduría de gobernarnos a nosotros mismos, a gobernar nuestra conducta, a gobernar nuestro carácter. Entonces, estas cosas se trabajan en el carácter del cristiano cuando comienzas un viaje interior. Realmente yo he hecho este viaje interior y cada día, créeme, cada día doy un viajecito a mi interior de la mano de Dios y voy viendo cómo voy aumentando esa tolerancia, cómo voy teniendo dominio propio, cómo voy aprendiendo a conectar realmente con la gente, cómo estoy aprendiendo a ser sensata de verdad. La tolerancia es aprender a respetar a las personas en tu entorno. El que tú juzgues a una persona es irrespetarla, es ser intolerante, ¿verdad? En la forma de pensar o de sentir, el no respetarle como una persona piensa. Tenemos que respetar que esa persona piensa así porque ha vivido cosas que la ha llevado a pensar así y nosotros no tenemos ningún derecho a decirle, estás mal, te vas a ir al infierno, eres malo, eres rebelde. No es la forma. Hay otras formas para hablar, ¿verdad? Sin juzgar. El aprender a discernir en forma cordial, ¿verdad? Decir las cosas de manera cordial en lo que uno no está de acuerdo. Es muy diferente. Decir, no, no estoy de acuerdo contigo, pero respeto y no por eso vas a dejar de ser mi amigo. Un ejemplo, ¿no? Mi papá me decía desde niña que nosotros los cristianos debíamos tener la capacidad de saber decir la verdad, pero que a veces la verdad dolía, a veces la verdad es pesada. Y los discípulos le dijeron a Jesús, es difícil, ¿quién podrá llevar tu palabra? Y me acuerdo que mi padre me decía, hay que pedirle a Dios que nos ayude a envolver esa verdad en terciopelo, ¿verdad? Como en esponjitas, para cuando a la gente le caiga, pues sienta el peso, pero no la lastime, ¿verdad? No le saque sangre, porque esa no es la idea. No nos compete a nosotros herir al pueblo, no nos compete herir a las ovejas, porque si no ya estamos siendo ahí lobos que están hiriendo a las ovejas de Dios. Entonces, tú para aprender a no juzgar, necesitas meterte a ese viaje interior en tu alma, de la mano de Dios, para empezar a desarrollar pues estas virtudes. Hay muchas más, solamente coloqué aquí algunas, pero hay muchas más virtudes que van a contrarrestar esos malos sentimientos que trajo el pecado. Y pues no me quiero ir de la clase sin mencionar esta parte, ¿verdad? De la parábola donde Dios nos demuestra a través de esta parábola que él mismo contó en Lucas 8, 9, 18, 9, perdón, no coloqué la cita acá, pero es
Lucas 18, 9 al 14, donde Jesús nos muestra que Dios está aceptando a los humildes, que Él ama la humildad. Y pues que muchas veces lo que nos aleja de Dios es creernos más que el otro. Y aquí cuenta la parábola de que había unos que creían que siempre hacían el bien, ¿verdad? Como que el que juzga al otro ya se da los créditos de que es que yo no hago eso, ¿verdad? Yo hago las cosas bien. Y Jesús hizo esta parábola para esas personas. Dice, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás, fíjate. Jesús contó esta historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Fíjate nomás. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo. Así, el fariseo dijo lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, no soy como los injustos. Yo no soy de los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos que tengo al lado mío. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que adquiero, ¿verdad? Llegar con Dios así como diciendo todo lo bueno que eres. En cambio, dice Jesús, contando la historia, dice, el cobrador de impuestos estaba de pie, a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Jesús dijo, les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Dios acepta a los humildes, y cuando nosotros juzgamos a los demás, aquí en la oración el fariseo estaba juzgando a los demás, haciéndose creer al mismo que él era más que los demás. Y pues sabemos que Dios resiste a los orgullosos y a los arrogantes. Y nos pide en su palabra, ¿verdad? Pedro, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Él está cerca de los humildes de corazón. Dios acepta a los humildes. Ejercitar las virtudes que Dios nos da a través del fruto de su amor en nosotros nos va a ayudar a tener humildad. ¿Sí? La humildad es lo contrario del orgullo. La humildad es lo contrario de la superioridad, ¿sí? Que son sentimientos destructivos que vinieron a desencadenar, pues, una vida muy infructuosa y una espiritualidad emocionalmente enferma. En los cristianos hace falta amor. No por ser cristianos ya eres el Señor amor. No, el amor hay que nutrirlo. El amor que Dios quiere hacer fructificar en nosotros, nacer en nosotros, se tiene que trabajar constantemente porque tenemos una naturaleza pecaminosa con la que estamos peleando a diario. ¿Sí? Esa naturaleza pecaminosa no se va a ir del todo hasta que Cristo venga por nosotros y seamos revestidos y seamos transformados, ¿verdad? En cuerpos celestiales, dice su palabra, en cuerpos glorificados. Mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, vamos a estar enfrentando el nutrir ese amor, porque la carne, la naturaleza pecaminosa, siempre va a intentar jalarnos a eso que se hizo desde el principio con Adán. Ya el ser humano ha probado el poder, ya Satanás ha dado esas probaditas al humano y al hombre le gusta esa sensación de sentirse más, ¿verdad? Porque al principio lo deseó, pero cuando tú empiezas a trabajar
estas virtudes que Dios nos ha dado, comienzas a tener humildad, comienzas a ser sensato, comienzas a hablar con amabilidad, comienzas a tener respeto por las personas, no importa que no piensen como tú, comienzas a tener comprensión, aceptación, empiezas a tener dominio propio, comienzas a tener sinceridad, perdón, sencillez. Realmente esto te da mucha madurez espiritual. Cuando tú aprendes a viajar a tu interior de la mano de Dios, realmente comienzas a experimentar una espiritualidad emocionalmente sana. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras como el fariseo o te encuentras como el cobrador? ¿Verdad? Una de las bienaventuranzas que Jesús hablaba en el Sermón del Monte, en Mateo 12, creo que es, decía, bienaventurados los pobres de espíritu. Y esta parte ya la hemos hablado en otras ocasiones, donde el pobre de espíritu es aquel que siempre dice, Señor, yo te necesito más, yo necesito limpiarme más, ¿verdad? Yo aún no estoy limpiado por completo. Por esto mismo, porque aprendemos a reconocer estas cosas que nos afectaron desde el principio. Tenemos una naturaleza pecaminosa que comienza a tenernos en la mente sentimientos, pensamientos de superioridad, en este caso de lo que estamos hablando, pensamientos de orgullo, prejuicios, fanatismo, terquedad, sobreprotección, autoritarismo, perfeccionismo, que nos están llevando a juzgar al otro. Así que hoy te quiero invitar a que hagas una pausa y te hagas memoria si tú has hecho estas frases en tu boca, si las has dicho, ¿verdad? No puedo creer que él se diga cristiano. Mira nomás, ¿verdad? Y decimos muchas cosas y le damos rienda suelta. El juzgar otras iglesias, ¿verdad? Sean grandes o sean pequeñas, como que siempre tenemos algo que decir. Pero eso viene por la falta de aprender a cuidarnos nosotros primero, aprender a sanar nosotros primero, en vez de querer estar ayudando a decirle a otros sus errores, ¿verdad? ¿Qué mejor es que otras personas se den cuenta de sus errores con tu ejemplo, no con tus juicios? ¿No? ¿Cómo hizo Jesús? ¿Sí? Yo pienso que Jesús no vino a juzgar, vino a restaurar, vino a entablar esa relación que Dios quiere que llevemos a otros, a conectar con Él. Sí, como esta foto que está acá. Que nosotros seamos como este que está aquí arriba. O sea, que no lo veamos abajo y digamos, no, míralo, usted no la va a armar. No, hombre, usted está bien rebelde, usted no va a hacer, usted no la va a hacer. ¿Verdad? No, necesitamos estar ahí para ayudar a que tu hermano no tenga tropiezos. Y cuando tú lo juzgas, cuando yo lo juzgo, lo hago tener más obstáculos de lo que esa persona ya viene trayendo. ¿Sí? Entonces, te invito hoy a que te fijes en esa viga que puede estar en tu interior y que Dios te está invitando a que hagas ese viaje interior, porque no va a haber otra manera, de verdad, no va a haber otra manera para que tú vivas una espiritualidad emocionalmente sana si tú no comienzas a hacer el viaje interior. ¿Mm? Ya sirves y sirves, eres el mejor líder,
eres el mejor servidor, wow, un aplauso, ya estás en la tercera etapa de tu vida cristiana, pero hay 6. Vas a la mitad del camino. Necesitas ir a la parte más profunda, donde te vas a confrontar contigo mismo. Y si para eso tienes que pasar desilusiones, y si muchas personas se te tienen que caer del pedestal, pues qué bueno, tienes que pasar esas cosas para poder darte un vistazo a ti mismo. Muchas cosas tenemos que vivir para empezar a atravesar ese techo, esas barreras que no nos permiten ir a nuestro interior de verdad, para que Dios se nos revele realmente qué es su amor, qué es su gracia, qué es su misericordia. Y el fruto del Espíritu Santo, de su amor, nos ayuden a crear estas virtudes, que broten esas virtudes, que dejen de brotar estas que están acá, esas dejen de brotar en tu vida y que comiencen a brotar estas, ¿verdad? Las que están en todos los frutos del amor, la sensatez, prudencia, aprender a observar con el lente correcto, aprender a conectar con la gente, a ser confiables, a tener dominio propio y tolerancia. Quiero decirte esta oración para que aprendamos hoy a hacer esa pausa e invitarte de todo corazón que levantes la mano, hermano, hermana. Créeme que yo, después de varios años de cristiana, desde los 3 años de edad, yo aprendí a saltar ese techo, esas barreras dentro de mí que me alejaban del verdadero amor de Dios, que me alejaban de la verdadera gracia y misericordia. Y tuve que desaprender muchas cosas y tuve que aprender a ser humilde. No digo que ahora soy la más humilde de las humildes, porque pues yo sé que no. Todavía hay mucha cosa que Dios está tratando conmigo, pero ya estoy en el viaje interior y cada día Dios me está llevando a áreas más profundas de mí y áreas más profundas de Él, que eso es lo que me da el crecimiento de verdad, en sabiduría, en frutos de su espíritu, y eso me ayuda a amar verdaderamente como Él ama. Cada día me acerco más a ese amor genuino. Entonces, bendigo tu vida y escríbeme a mi inbox, puedes escribirme si tienes mi celular, también me puedes escribir y ponernos de acuerdo para que puedas empezar tu viaje interior y puedas empezar a trabajar todas estas virtudes, apagando y neutralizando todos esos sentimientos negativos que vinieron pues a raíz del pecado. Mi deseo es que Dios te bendiga. Esta fue la clase de hoy. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana.